Este podcast contiene relatos de crímenes reales, violencia y temas sensibles que pueden resultar perturbadores para algunas personas. Todo el contenido se basa en información pública, investigaciones periodísticas y documentos disponibles. Las opiniones y valoraciones expresadas por los participantes de la tertulia son exclusivamente de su responsabilidad y no representan necesariamente el criterio ni la posición oficial de este podcast ni de su equipo de producción. Este episodio tiene fines exclusivamente informativos y divulgativos, sin pretensión de emitir juicios definitivos o condenatorios. Rochester, Nueva York. 16 de noviembre de 1971. Son las 4:20 de la tarde. Carmen Colón, una niña puertorriqueña de 10 años, vuelve a casa tras hacer un recado para su abuela. Debía recoger un medicamento en la farmacia de West Main Street. Entra, pregunta por la receta, pero el farmacéutico le explica que todavía no está lista. Carmen se despide con prisa. Tengo que irme. Nadie sabe que esas serán sus últimas palabras. Pocos minutos después la ven acercarse a un coche oscuro, quizá un Ford Pinto, aparcado cerca del establecimiento. Sube al vehículo y desaparece. A las 7:50 de la tarde, su familia denuncia su desaparición a la policía. 50 minutos más tarde, varios conductores que circulan por la autopista I-490 presencian una escena sobrecogedora. Una niña, desnuda de cintura para abajo, corre desesperada agitando los brazos para pedir ayuda. Tras ella, un coche retrocede lentamente. Al menos un testigo observa cómo la pequeña es obligada a regresar al vehículo. Nadie se detiene. 2 días después, 2 adolescentes encuentran el cuerpo de Carmen en un barranco cercano a la autopista, a unos 19 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez. Su abrigo aparece en una alcantarilla a unos 90 metros. El 30 de noviembre, hallan sus pantalones junto a una carretera de servicio, muy cerca del punto donde los conductores la vieron huir. La autopsia confirma el horror. Había sido violada. Sufrió una fractura en el cráneo y otra en una vértebra antes de ser estrangulada manualmente. Su cuerpo presentaba numerosos arañazos, prueba de que luchó con todas sus fuerzas. La indignación pública es inmediata. 2 periódicos de Nueva York, el Times Union y el Democrat and Chronicle, ofrecen una recompensa conjunta de $2.500 por información que lleve a la detención del asesino. Comercios y vecinos contribuyen con donaciones y la cifra supera los 6.000. La policía interroga a varios sospechosos, incluido un tío de la niña, pero nadie es acusado. El 21 de diciembre, tan solo 3 agentes continúan investigando a tiempo completo. Para mantener viva la investigación, se levantaron 5 enormes vallas publicitarias a lo largo de las principales autopistas de la zona. Medían 9 metros de ancho por casi 4 de alto y mostraban, en una fotografía de más de 2 metros, el rostro de la niña bajo un titular que preguntaba: ¿Sabes quién mató a Carmen Colón? La empresa publicitaria cedió el espacio durante un mes. En cada cartel figuraban el número de la línea directa y una dirección postal para enviar pistas de forma anónima.
junto a la promesa de una recompensa de $6,000. Pese a que llegaron nuevos avisos, ninguno condujo a un sospechoso. «17 meses después, el 2 de abril de 1973, la tragedia volvió a golpear. Eran las 5 de la tarde cuando Wanda Walkowicz, de 11 años, desapareció en el lado oeste de la ciudad mientras regresaba de hacer un recado. El dueño de la tienda de delicatessen a la que había ido confirmó que la niña compró los víveres encargados hacia las 5:15 y emprendió el camino de vuelta por Conkey Avenue. A las 8 de la noche, su madre Joyce denunció su desaparición. La policía desplegó de inmediato un operativo con casi 50 agentes que peinaron varias manzanas entre la casa de Wanda, las tiendas y las orillas del río Genesee, donde solía jugar. No hubo resultado. Algunos vecinos recordaron haberla visto avanzando con dificultad, cargando la bolsa de la compra. 3 compañeros de colegio incluso relataron que la vieron apoyarla en una valla para sujetarla mejor mientras un coche marrón pasaba lentamente a su lado. A la mañana siguiente, a las 10:15, un agente halló el cuerpo de Wanda en la base de un talud, junto a una carretera de acceso a unos 11 kilómetros de la ciudad. La posición indicaba que, probablemente, la habían arrojado desde un vehículo en marcha, dejando que rodara cuesta abajo. La autopsia reveló que había sido agredida sexualmente y estrangulada por la espalda con un lazo, posiblemente un cinturón. Presentaba heridas de defensa y, después de muerta, alguien la había vuelto a vestir. Se encontraron restos de semen y vello púbico, además de varios pelos de gato blanco en su ropa, a pesar de que la familia no tenía ningún animal de ese color. Como en el caso de Carmen Colón, la policía habilitó una línea telefónica anónima y repartió miles de octavillas pidiendo información. Esta vez, la recompensa ascendió a $10,000 para quien proporcionara datos que condujeran al asesino. Los investigadores obtuvieron nuevos testimonios tras la desaparición de Wanda Walkowicz. Un testigo declaró haberla visto la tarde del 2 de abril de pie junto a la puerta del acompañante de un gran coche marrón, hablando con el conductor. El avistamiento ocurrió a apenas 300 metros de la casa de la niña, pero el testigo no pudo identificar al hombre que iba al volante. Otra persona que llamó después de que se habilitara la línea anónima aseguró haber presenciado cómo un hombre obligaba a una niña pelirroja que coincidía con la descripción de Wanda a subir a un Dodge Dart de color claro en Conkey Avenue entre las 5:30 y las 6 de la tarde de aquel día. Aún así, la policía descartó cualquier relación entre los asesinatos de Carmen Colón y Wanda Walkowicz. Sin embargo, un sargento del sheriff que había trabajado en el caso de Carmen, todavía abierto pero casi inactivo, fue reasignado al grupo especial encargado de investigar la muerte de Wanda. En septiembre de 1973, la cadena local WOKR anunció que emitiría una reconstrucción televisiva de la desaparición de Wanda y del hallazgo del cuerpo. El programa, de 30 minutos, se emitió el 21 de octubre e incluyó un llamamiento a posibles testigos. La policía recibió más de 200 llamadas tras la emisión, pero ninguna aportó pistas decisivas. 7 meses después, la tarde del 26 de noviembre de 1973, desapareció Michelle Maenza, de 11 años. Su madre Caroline avisó a la policía cuando la niña no regresó del colegio. Las investigaciones posteriores revelaron que Michelle fue vista por sus compañeros hacia las 3:20 de la tarde, caminando sola hacia un centro comercial próximo a su escuela para recoger un bolso que su madre había olvidado allí esa mañana.
10 minutos más tarde, un testigo la vio sentada en el asiento del copiloto de un coche beige o color canela que circulaba a gran velocidad por Ackerman Street, antes de girar hacia Webster Avenue. La niña, según este testigo, lloraba. A las 5:30 de esa misma tarde, un conductor que circulaba por la ruta 350, en el municipio de Walworth, observó a un hombre junto a un vehículo grande de color beige o canela, con un neumático pinchado. El hombre sujetaba por la muñeca a una niña que el testigo identificó casi con certeza como Michelle. Cuando el conductor se detuvo para ofrecer ayuda, el desconocido apartó rápidamente a la niña, ocultó la matrícula con su cuerpo y lo miró con tal expresión amenazante que el conductor decidió marcharse sin decir una palabra. El 28 de noviembre de 1973, a las 10:30 de la mañana, un vecino de la localidad de Maidstone halló el cuerpo de Michelle Maenza. Yacía boca abajo en una zanja junto a una carretera rural, a unos 24 kilómetros de Rochester. Estaba completamente vestida. La autopsia reveló un ataque brutal. Michelle había sufrido fuertes golpes por todo el cuerpo. Había sido violada y estrangulada por la espalda con un lazo, posiblemente con una cuerda fina. En su ropa se encontraron numerosos pelos de gato blanco y, en una de sus manos cerradas, hojas idénticas a la vegetación del lugar, lo que indicaba que, probablemente, fue asesinada allí mismo o muy cerca. Los forenses también recuperaron una huella parcial de palma en su cuello y restos de semen en su ropa interior y en el cuerpo, que confirmaron que la agresión sexual fue cometida por una sola persona. El análisis del contenido de su estómago mostró restos de hamburguesa con cebolla ingerida aproximadamente 1 hora antes de la muerte. Ese dato reforzó los testimonios de varios testigos que aseguraron haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Michelle en un restaurante de comida rápida en Penfield alrededor de las 4:30 de la tarde del día de su desaparición. Iba acompañada de un hombre blanco de cabello oscuro, entre 25 y 35 años, de alrededor de 1,83 metros de altura y unos 75 kilos de peso. Otra persona aseguró haberlos visto juntos 1 hora más tarde en la ruta 350. Los 3 asesinatos causaron una ola de indignación en Rochester y atrajeron una atención mediática incesante. Después de la muerte de Michelle Maenza, la policía difundió a la prensa un retrato robot del hombre visto con la niña por varios testigos. También habilitó una línea telefónica exclusiva para la investigación, con promesa de anonimato y una nueva recompensa económica para quien ofreciera datos concluyentes. De nuevo se recibieron numerosas llamadas, pero ninguna condujo a un sospechoso sólido. Durante la investigación, se interrogó a más de 800 personas relacionadas con los llamados Alphabet Murders, asesinatos del alfabeto, sin que se lograra identificar al responsable. Los agentes observaron que las 3 niñas procedían de familias católicas de escasos recursos, tenían pocos amigos y atravesaban problemas de integración o de rendimiento escolar. Esto llevó a considerar que el asesino podría trabajar en servicios sociales o conocer bien ese entorno, lo que le habría facilitado ganarse la confianza de las víctimas.
Las 3 menores eran preadolescentes de baja estatura. Desaparecieron a primeras horas de la tarde, en días de lluvia o llovizna, y sus cuerpos aparecieron en localidades cercanas, siempre cerca de una autopista y en lugares accesibles en coche, lo que apuntaba a que fueron trasladadas o arrojadas desde un vehículo. Todas fueron violadas y estranguladas y eran consideradas niñas solitarias por sus compañeros. En los casos de Wanda Walkowicz y Michelle Maenza, los análisis estomacales demostraron que habían comido poco antes de morir alimentos que no habían ingerido antes de desaparecer, y ambas fueron vestidas de nuevo tras la muerte. Con el paso de los años, investigadores de entonces y de ahora han puesto en duda la teoría de que el asesino eligiera a las víctimas por la coincidencia de sus iniciales, ya que eso implicaría vigilarlas durante mucho tiempo, aumentando el riesgo de ser descubierto. Otros agentes opinan que, aunque los crímenes de Wanda y Michelle pudieron ser obra de la misma persona, la forma en que fue asesinada Carmen Colón sugiere que su agresor era alguien de su entorno cercano, quizá un familiar, más que un desconocido que la raptara por la fuerza. En el asesinato de Carmen Colón, la policía siempre consideró a su tío, Miguel Colón, como el principal sospechoso. Miguel era hermano del padre de la niña, pero tras la separación de los padres, había iniciado una relación con su madre, Guillermina. Normalmente, cuando Carmen iba a la farmacia a recoger medicinas para la familia, la acompañaba su abuelo Félix. Aquella tarde, sin embargo, la niña insistió en ir sola. Pocas semanas antes del crimen, Miguel había comprado un coche muy parecido al que varios testigos vieron dar marcha atrás en la autopista cuando Carmen intentaba escapar. Tras el asesinato, la policía registró el vehículo. El interior y el exterior estaban muy limpios y el maletero había sido lavado con un potente detergente. El concesionario confirmó que, antes de la venta, el maletero no se había limpiado de esa manera. En el coche hallaron una muñeca de la niña, aunque la familia explicó que Carmen viajaba a menudo con su tío y podía haberla dejado allí. Un amigo declaró que 2 días después del crimen, Miguel le confesó que pensaba abandonar la ciudad porque había hecho algo malo. 4 días después de la muerte de la niña, se marchó a Puerto Rico. En marzo de 1972, los investigadores viajaron a San Juan para interrogarlo, pero la prensa local publicó la noticia y Miguel huyó. Se entregó el 26 de marzo y aceptó ser extraditado. No pudo dar una coartada convincente para el día del asesinato y nadie corroboró sus declaraciones. A pesar de las fuertes sospechas y de las pruebas circunstanciales, nunca se encontró evidencia física que lo vinculara directamente con el crimen. En 1991, a los 44 años, Miguel Colón se suicidó tras un episodio de violencia doméstica en el que disparó e hirió a su esposa y hermano. Uno de los principales sospechosos de los asesinatos del Alfabeto fue Dennis Termini, un bombero de 25 años. Termini era un agresor sexual en serie conocido como el violador de los garajes, responsable de al menos 14 violaciones de adolescentes y mujeres jóvenes entre 1971 y 1973. Poseía un coche beige similar al descrito por varios testigos de los secuestros y vivía en Bock Street, muy cerca de la zona donde Michelle Maenza fue vista con vida por última vez. 5 semanas después del asesinato de la última víctima, el 1 de enero de 1974, intentó secuestrar a una adolescente a punta de pistola, pero huyó cuando la joven empezó a gritar.
Poco después, raptó a otra víctima potencial, aunque esta vez la policía lo persiguió y Termini se suicidó de un disparo en la cabeza. Cuando inspeccionaron su vehículo, se hallaron restos de pelo de gato blanco en la tapicería. En enero de 2007, su cuerpo fue exhumado para obtener una muestra de ADN y compararla con el semen hallado en el cuerpo de Wanda Walkowicz. La prueba demostró que Termini no era responsable de su asesinato. Sin embargo, de Carmen Colón y Michelle Maenza no se conservaban restos biológicos que permitieran una comparación. Otro sospechoso fue Kenneth Bianchi, que en la época de los crímenes trabajaba como vendedor de helados en Rochester y operaba cerca de las zonas de los dos primeros asesinatos. En enero del 76 se mudó a Los Ángeles y entre el 77 y el 78, junto a su primo, Angelo Buono Jr., cometió los asesinatos de El Estrangulador de las Colinas, en los que murieron 10 chicas y mujeres de entre 12 y 28 años. Bianchi nunca fue acusado por los asesinatos del Alfabeto y siempre negó cualquier implicación, pidiendo en repetidas ocasiones que se le retirara oficialmente la sospecha. Durante su estancia en Rochester, conducía un vehículo del mismo color y modelo que el avistado cerca de uno de los lugares del secuestro. En abril de 2011, Joseph Nasso, de 77 años, fue arrestado en Reno, Nevada, por el asesinato de 4 mujeres en California entre 1977 y 1994. Todas las víctimas eran, según se cree, trabajadoras sexuales, y sus apellidos comenzaban con la misma letra que su nombre. Nasso, natural del estado de Nueva York, había vivido en Rochester a principios de los años 70 y viajaba con frecuencia entre Nueva York y California. En un primer momento, se le consideró persona de interés en los asesinatos del Alfabeto, pero las pruebas de ADN demostraron que no coincidía con las muestras recogidas en el cuerpo de Wanda Walkowicz. El 18 de junio de 2013 comenzó su juicio en California, donde fue declarado culpable de los 4 asesinatos el 20 de agosto. El 22 de noviembre de ese mismo año fue condenado a muerte. Estos son los principales sospechosos conocidos, aunque ninguno fue vinculado de forma concluyente a los asesinatos de Rochester. Los llamados Alphabet Murders siguen siendo una de las historias más inquietantes de crimen en Estados Unidos. Entre 1971 y 1973, 3 niñas, Carmen Colón, Wanda Walkowicz y Michelle Maenza, fueron raptadas, agredidas sexualmente y estranguladas. Todas compartían un detalle macabro. Sus nombres y apellidos empezaban con la misma letra. La investigación fue titánica. Cientos de interrogatorios, recompensas crecientes, líneas telefónicas anónimas, carteles y hasta reconstrucciones televisivas. Nada bastó. Los sospechosos parecían piezas de un rompecabezas que nunca encajaba del todo. A pesar de avances forenses y exhumaciones, ninguna prueba de ADN los ha vinculado de forma concluyente. El asesino, o asesinos, logró borrar sus huellas y con el paso de los años, el caso se ha convertido en una sombra persistente. Un crimen que exhibe la fragilidad de la justicia y la capacidad del mal para esconderse a plena vista.
Y bienvenidos y bienvenidas todas una semana más a esta tertulia de A través de la niebla, en la que ya nos acompañan, ya los puedo ver aquí bien preparados, Lidia Lozano. ¿Qué tal estás, Lidia? Una semana más con nosotros. Pues muy bien, como siempre, muy contenta de estar aquí con vosotros. Y Pedro Riutor, que está teniendo ahí unos... no sé qué estás haciendo con la pantalla. He visto el picado de Lidia, me ha gustado, pero creo que me voy a pasar al contrapicado directamente. Bueno, mientras te aclaras con el formato de plano que quieres elegir para esta tertulia, voy presentando el caso de hoy, que bueno, ya lo he narrado, pero es un caso que, a pesar de ser muy curioso, yo creo que no es tan conocido en nuestro país, o que mucha gente no ha oído hablar de él. No sé si es vuestro caso. Ya sabéis que A través de la niebla al final nos hemos acabado especializando un poco en casos más desconocidos, pero este sí que me ha parecido muy interesante para traerlo. No sé, chicos, si a vosotros os sonaba de algo. No, a mí para nada, la verdad. No. Yo, a medida que lo iba leyendo, como que me quería sonar, ¿no? Pero claro, son tantos los casos y no sé, también que coinciden con esto del abecedario y tal, o asesinos que son un poco ritualistas, ¿no? Y que bueno, que igual me confundo, pero sí me sonaba, sí. Claro, se le ha dado a llamar los asesinatos del alfabeto porque estaba esa teoría de que las víctimas eran elegidas en base a su nombre y apellidos. No sé vosotros qué opináis, si creéis que fue simple casualidad que esas tres niñas compartieran iniciales, o que el asesino las eligió como una firma retorcida. ¿Qué opinas, Lidia, por ejemplo? Pues la verdad es que, o sea, creo que si hubiese elegido a las víctimas por la letra, habría sido demasiado complejo, ¿no? O sea, igual lo que decías tú en el caso, ¿no? Que habría tenido que estar durante mucho tiempo siguiéndolas y conocerlas de antes. Entonces yo no sé si esta persona las conocía, o a lo mejor les preguntaba el nombre y si les cuadraba se las llevaba, pero me parecería muy raro. Yo creo que fue un poco que era casualidad, vamos, no sé. Yo es que no sé lo que habéis pensado vosotros a medida que ibais investigando, leyendo el caso, pero a mí me daba la sensación como que el primer caso no está tan relacionado con los otros dos. Yo esto hablo desde mi punto de vista. Ya sabemos que es un crimen sin resolver, pero es que había pruebas presentes en los otros dos casos que no estaban en ese primero, ¿no? Los pelos esos blancos de gato. No sé qué opináis vosotros, Pedro. Que el primer asesinato no tuviera correlación con los segundos. No lo sé, porque yo también, cuando lo leí, dije, claro, también podría ser que hubiera un segundo asesino, también lo pensé, ojo, como que y él pues estuviera, digamos, beneficiando, ¿no?, de alguna manera de este primer crimen. No lo sé. A ver, todo indica que la investigación finalmente se cerró y indica que era la misma persona, pero claro, no tengo ni idea, ¿sabes? Bueno, la verdad que estaban esas teorías del tío de Carmen Colón, que se pudo pensar que había sido él. Además, él huyó después a Puerto Rico, que eso también daba muy mal que pensar. Pero bueno, antes de lanzarnos ya a hablar de todo esto, que lo comentaremos después a medida que vayamos indagando en el suceso, hay una cosa que me parece espantosa, ¿no?, de ese primer crimen, del de Carmen Colón, que es ese momento en el que varias personas la ven correr medio desnuda por la autopista. Ven cómo alguien la retiene en medio de la carretera y nadie interviene. No sé qué os parece a vosotros este momento del caso, porque yo me imaginaba la escena y es espantosa. O sea, me parece horrible. O sea, yo imagino que al ser una niña y ser otra época, igual la gente pensaba, bueno, pues estará por ahí con sus padres, le habrá dado un berrinche, no sé, pero yo personalmente, si veo a una niña correr desnuda por la carretera, no digo, bueno, se le pasará o ya volverá con sus padres. Entonces me parece como, no sé, éticamente un poco cuestionable, la verdad. Bueno, no hace mucho hemos vivido, ya sé que estamos hablando de otra época, pero igualmente hemos vivido el crimen de esta chica ucraniana en el metro y la gente ni pestañeaba. O sea, es que tú ves el vídeo
y hay gente que sigue directamente mirando la pantalla del móvil como que oye llover. O sea, Sí. Claro, lo que dice Lidia tiene mucha razón. Era otra época, a lo mejor pero una niña desnuda llama la atención en cualquier sitio, vamos. A no ser que estés en la playa, a pleno sol, es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente sobre todo no quiere problemas y cuando ve una cosa así, pues directamente piensan, bueno, algo habrá hecho o por algún motivo es que esto pasa así, ¿no? No voy a buscarme un problema, pero la verdad es que sí, es muy llamativo y muy duro. Lo de la chica ucraniana que comentabas es que ese vídeo es terrible porque pasan minutos y minutos hasta que alguien hace algo. Pero es que yo me acuerdo las imágenes que salieron en el momento que, a pesar de salir censuradas, el charco de sangre que se preparaba ahí, el tío que le da tiempo hasta irse al último vagón del autobús o el metro, no sé ahora qué era el metro no me acuerdo de qué lugar de Estados Unidos, y eso, no sé si es un momento en el que la gente se queda en shock y no sabe cómo reaccionar, no sé si es que estamos tan acostumbrados a la violencia, porque No, es que habría que haber, o sea, un experimento social, habría que ver si el tío sigue matando a otro luego y otro, ¿qué hubieran hecho el resto? Porque posiblemente, nos parece increíble, yo creo que hubieran seguido sentados hasta que no te llega el turno a ti. No te pringas. O sea, hoy en día estamos acostumbrados. La gente hoy en día se pringa siempre con causas que no le pueden manchar, que son muy lejanas, pero cuando las tiene cercanas, no se pringa porque le puede comprometer. Entonces, es así. Y también hay que entender el factor miedo, que es terrible, tanto en el caso del metro como el de la niña, porque ver una niña desnuda corriendo, creo que era por la carretera, sí, es terriblemente llamativo. Quiero decir, si estás en un país del tercer mundo, pues hombre, a lo mejor dices, mira, estás en la India, oye, pues ¿por qué no? ¿No? Te cuadra más, es lo que digo yo. Pero en una carretera en Estados Unidos, no sé, es muy duro, pero... claro, porque no es lo mismo al final toparte con una situación de violencia, pues yo qué sé, lo que comentábamos en el transporte público, o en un contexto de fiesta, que quien más quien menos ha vivido situaciones de violencia o las ha visto de lejos. Yo qué sé, una pelea hace un par de años, creo recordar, en el metro de Madrid a un médico le pincharon con un punzón en el ojo, le sacaron el ojo con un punzón por algo del coronavirus, si no recuerdo mal, y yo me imagino ese momento como algo si yo estoy allí tampoco sé cómo reaccionaría, ¿no? Yo creo que te puede ese shock del momento, pero claro, si me pongo en el contexto de una niña huyendo de alguien en una carretera desnuda, tengo que pensar mucho en algo que decía Lidia, ¿no? No sé si es que era puro pánico, incredulidad ante lo que veían, o ese reflejo de una época en la que el no te metas pesaba más que el instinto de ayudar. Pero igualmente, o sea, tampoco te están pidiendo que te metas, o sea, es que simplemente hacer una llamada. Que, hombre, en aquel entonces no había móviles, ¿no? Pero llegar a casa y llamar a la policía y decir, oye, he visto esto en la carretera tal, no sé si podéis acercaros, que es igual que ahora, ¿no? Que ahora es que lo que decía Pedro, que tenemos los móviles y en el caso del metro de la chica ucraniana, es que a nadie se le ocurrió decir, tengo el móvil en la mano, voy a llamar a la policía. O porque entiendo que a lo mejor tú ves eso y lo que decíais, ¿no? Que te entra pánico, te quedas paralizado porque tampoco quieres que te llegue a ti. O sea, este hombre se le fue la olla, a lo mejor tú le dices algo y se lanza encima de ti. Sí, pero yo creo que claro, te quedas paralizado unos minutos, luego ya te sale... Luego reaccionas. Exactamente. Por eso digo que sería interesante si todo fuera una ficción, me refiero que todo fuera una broma, ¿no? ¿Qué harían después? O sea, si sigue con otro y con otro y con otro, ¿qué harían el resto? Porque yo te lo juro, y ojo, con esto no los culpo, pero yo me los veo capaces de quedarse sentados y hasta que no te llega a ti el turno, porque quién sabe, igual yo haría lo mismo, no lo sé, es que nunca he vivido una situación tan extrema, ¿no? Pero sí creo que hay una diferencia. Creo que la del metro hay un factor de presión muy duro, muy heavy, que puede paralizar a cualquiera, eso sí. Es difícil juzgarlo porque igual que hay héroes, igual que hubo un chico ese español que lo mataron porque impidió que los terroristas franceses, el chico ese que iba con el monopatín, que vivía en Francia, bueno, lo mataron, pero él salvó vidas. También, pues quiero decir, eso es la excepción, ¿no? Y una situación tan violenta. Pero la de la niña no me parece una situación... Es lo que dice Lidia, vale, te paras en una gasolinera y llamas, oye, esto
llama la atención, ¿no? Creo yo. Pero bueno, parece que no. Sí. Además es que el cadáver de Carmen Colón aparece en un barranco cercano a esa autopista a 19 kilómetros del lugar donde ha sido vista por última vez, o sea, cerquísima. El abrigo aparece después en una alcantarilla a unos 90 metros y los pantalones de Carmen en una carretera de servicio muy cerca del punto donde los conductores la vieron pedir ayuda. O sea que todo parece indicar que el asesinato y la violación se producen muy cerca de ese lugar, o si no se habían producido ya antes o en ese momento. Pero lo que está claro es que la vida de Carmen acaba muy cerca del lugar donde ella estaba pidiendo ayuda. O sea, imagínate si alguien hubiese alzado la voz, lo que podría haberse evitado, ¿no? O si alguien se hubiese acercado a ella. Yo creo que le hubiera salvado la vida. Personalmente creo que sí. Porque esta gente en el fondo es muy cobarde. Y con la niña vale. Pero si se muestra un adulto defendiendo a la niña, cogen y se van. No, quiero decir, el caso de Nueva York, que hablábamos de Nueva York, o sea, del metro, es un enfermo mental y es otro tema. Quiero decir, cuidado, ¿no? Pero estos, yo creo que son gente que está enferma, sí, pero en realidad lo que tienen es esta obsesión por los menores y tal, pero enseguida se hacen muy pequeños cuando alguien les pone la cara adelante, ¿sabes? Entonces yo creo que le hubiera salvado la vida, lamentablemente es lo que creo. Y que al final es una niña, o sea, que no es igual que intervenir con un adulto que pesa 80 kilos, que lo tienes que sacar de un camión, que es que, no sé, tiras un poco de la niña, a lo mejor te la llevas y ya está, y el otro pues se tiene que ir. Y lo que dice Pedro, que muchas veces pasa eso, que se ven acorralados y huyen. Dicen, pues mira, pues ya, yo creo que su pensamiento es como, pues si no he podido con esta, pues cogeré a otra. Por ejemplo, en el caso de Dahmer, cuando ocurrió eso con los dos hermanos que eran se dedicaban a la prostitución, eso no se puede explicar. El chico que huya y que la policía no haga absolutamente nada, sino que además lo devuelva al foso de la muerte, o sea, literal, o sea, que cojan y le digan, toma, te entregamos a tu víctima, con él lo que quieras. Eso... uno dirá, bueno, no seas tan crítico con la policía, tal. Pues hijo, sí, eso es un error garrafal, porque tú no estás vendiendo cebollas en un mercado, estás tratando con vidas humanas. Y entonces, no sé, yo cuando leí la historia no me entraba en la cabeza. Pero bueno, tampoco me quiero alargar, ¿no? Pero son casos, el de la niña, el metro, tal, que son difíciles de entender porque hubieran podido salvar vidas. Pero además imagínate cuánta gente la vio en ese momento de la carretera, que luego a pesar de todo se ponen esos carteles, se ofrece recompensas por la información y nadie parece saber nada, nadie puede identificar el coche, nadie da datos, o sea, no lo sé. Al que se le investiga es a su tío, al tío de Carmen, que parece ser que compró un coche recientemente y ese maletero estaba lavado a conciencia. O sea, desde el concesionario dijeron que el coche cuando se adquirió no estaba tan limpio como cuando lo encontró la policía. Y está esa huida de ese señor a Puerto Rico, luego se entrega, las versiones contradictorias, el hecho de que no se pueda probar nada. Es todo como muy, muy raro. No sé qué os provoca a vosotros esta figura de Miguel Colón. Hombre, desconfianza. Porque luego además casi mata a su mujer y a su hijo, ¿no? Uh-huh. Es que, o sea, no es por juzgar, porque al final no fue declarado culpable, ¿no? Pero cuando ves esas cosas, pues dices, a ver, igual tiene más predisposición violenta esta persona que otro que no conocemos, ¿no? Claro, y un señor que además se acaba suicidando, o sea, que se va con la verdad se la llevó. Se la lleva. Sabemos que, según lo que dice la policía y los investigadores, en el 90% de los casos, en un tanto por ciento muy alto, el asesino se encuentra entre el círculo de la víctima, más cercano. Y a mí me cansa totalmente que haya podido ser el tío. Luego se va a Puerto Rico. Puerto Rico, bueno, pues seguramente ahí también debía haber, pues debía tener sus víctimas de alguna manera, no sé, más fáciles. Yo, desde que empecé a leer el caso y salta el tema del tío y tal, se me hace muy justificable que sea el asesino. Por eso hablaba de los dos asesinos, ¿no? De que, Uh-huh. pues, pero bueno.
Claro, porque ese es el primer crimen de estos tres, el de Carmen Colón, pero tenemos que hablar de la segunda víctima, de Wanda Walkowicz, de 11 años, que desaparece el 2 de abril de 1973, cuando como Carmen regresaba de hacer un recado. Desaparece, la policía despliega de inmediato pues un operativo con un montón de agentes, casi 50, que peinan varias manzanas, no hay resultado. Algunos vecinos sí que hablan de que la vieron con la bolsa de la compra ese mismo día. Varios compañeros de colegio también relatan lo mismo, que incluso la vieron con esa bolsa que le pesaba mucho y la había apoyado en una valla, pero a la mañana siguiente aparece su cadáver en la base de un talud junto a una carretera a unos 11 kilómetros de la ciudad, en una posición que además pues indicaba que probablemente la habían arrojado desde un vehículo en marcha, dejando que rodara cuesta abajo. La autopsia es súper reveladora, había sido agredida sexualmente, estrangulada por la espalda con un lazo, probablemente un cinturón, presentaba heridas de defensa y la habían vuelto a vestir después de muerta. Se hallan restos de semen, se halla vello púbico y se hallan además varios pelos de gato blanco en su ropa. La familia, hay que decir que no tenía ningún animal de ese color. Se vuelve a habilitar una línea telefónica anónima, se reparten miles de octavillas, asciende la recompensa a $10.000. Hay varios testimonios, pero nada conduce a nada. O sea, lo único que sabemos es que alguien arroja datos sobre ese posible coche, pero de nuevo es un caso que parece que tendía a enfriarse según pasaban los días, como que la investigación estaba muy atascada. No sé qué opináis vosotros y si creéis que hay relación entre estos dos casos, entre Carmen y Wanda. Yo creo que la relación es un poco casual, porque al final hay elementos en Wanda que no estaban en Carmen, o sea, y que luego sí que se repiten en la siguiente víctima, como los pelos de gato blanco, que las vuelvan a vestir, que las hayan estrangulado por detrás. Entonces sí que es verdad que ha habido más casos, ¿no?, en los que un asesino en serie empieza con los primeros asesinatos de una manera y luego ya es cuando empiezan a ser más o menos iguales, empieza con el patrón. Pero no sé, o sea, es que yo creo lo mismo que vosotros, que a Carmen la mató su tío y que a las otras dos niñas, pues otro asesino diferente que igual se aprovechó de eso o igual fue simplemente pura casualidad del momento. Yo opino igual, Inicia. Para no repetirme. Pues... Es que yo además, cuando investigaba el caso, pensaba esto, ¿no? Y si hubo alguien que se aprovechó de esa situación, de ese primer asesinato, para dar rienda suelta a sus instintos más espantosos, pero claro, luego también me pongo a pensar y digo, ¿pero quién lo haría? O sea, ¿quién tendría la audacia de hacer esto sabiendo que está toda la ciudad pendiente de este caso, sabiendo que están todas esas vallas publicitarias? O sea, como que no me entra en la cabeza. Por una parte, pienso que la explicación coherente es que sean dos personas, pero por otra parte, como que no me termina de entrar en la cabeza. Pues ahí está el misterio, ahí está la niebla que hay que atravesar. Pero claro, creo que cada uno tendrá que atravesarla oyendo tú todo el prólogo tuyo y tal, y por sí mismo, y decidir. También hay que entender que en aquella época no había internet, que siempre lo digo, y parece que no, pero internet nos ha cambiado la vida muy, muy mucho, para bien y para mal. Los crímenes en Estados Unidos, de un estado a otro, ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, se hacían muy difíciles porque no había esa información tan fluida de un ordenador a otro, así, pam, 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 sino que, quiero decir, que se perdían archivos o un estado no tenía comunicación con el otro por lo que fuera, porque, pues, yo qué sé, no se llevan bien Villa arriba y Villa abajo, ¿no? Pues eso. Y no hay una buena comunicación, y eso era un campo muy florecido para los asesinos, para que pudieran anclar. Quiero decir con esto que igual estamos en lo cierto, que había dos asesinos, pero que igual la forma en la que se llevó el caso, la burocracia y tal, pues hizo que, bueno, que juntaran una cosa con la otra para darle una explicación, ¿no? Por no haber podido cargarle la responsabilidad al tío, pues bueno, finalmente... Yo creo que la policía siempre tiene que... Los investigadores siempre tienen que tener respuestas para todo, o eso es lo que buscan, ¿no? Y a veces, pues, hombre, tienen que tirar un poco de la imaginación.
Lo que es cierto es que la policía en un principio no afirma que no hay ninguna relación entre el asesinato de Carmen Colón y el de Wanda Walkowicz. Está esa certeza de varios testigos que hablan de un hombre misterioso que habían visto a Wanda hablar con él, la habían visto luego subir a ese coche que se identifica como un Dodge Dart de color claro, pero descartan esa posible relación. 7 meses después desaparece Michelle Maenza, de 11 años también. Su madre avisa a la policía cuando la niña no regresa del colegio. Es vista por sus compañeros hacia las 3:20 de la tarde caminando sola hacia un centro comercial que estaba cerca de su escuela para recoger un bolso que su madre había olvidado allí esa mañana. Y 10 minutos más tarde un testigo la ve sentada en el asiento del copiloto de un coche beige o color canela que circulaba a gran velocidad por una de las calles de la ciudad. Según este testigo, la niña iba llorando. O sea, aquí tenemos de nuevo ese dato del coche que ya identificaban en el asesinato previo. Aparece el cuerpo de esta niña el 28 de noviembre de 1973, boca abajo en una zanja junto a una carretera rural a unos 24 kilómetros de Rochester, completamente vestida. Y de nuevo la autopsia revela pues un ataque brutal. Tenía golpes fortísimos por todo el cuerpo, había sido violada, estrangulada por la espalda de nuevo con un lazo, probablemente se decía una cuerda fina. En su ropa se vuelven a hallar numerosos pelos de gato blanco y en una de sus manos cerradas hojas idénticas a la vegetación del lugar, lo que indicaba que probablemente fue asesinada allí mismo o muy cerca. Se recupera además una huella parcial de palma en su cuello y restos de semen en su ropa interior y en el cuerpo que confirman que la agresión sexual fue cometida por una sola persona. O sea, yo creo que aquí está clarísimo que estos dos casos estaban totalmente relacionados, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Yo igual, y además había pelos de gato, ¿no? También. Uh-huh. Sí. Luego también es curioso lo de que al parecer las llevaba a comer hamburguesa, ¿no? Como comida rápida, un diner o algo así que los llevaría. Eso es, que en el estómago de ella se halla una hamburguesa, o sea, que se... Fíjate qué estupidez, pero esa es la parte que más me ha impresionado de leer el caso. Porque... Yo creo que sería para ganarse... Sí, exactamente. Para ganarse su confianza. La inocencia de un niño, ¿no? De una niña. O sea, yo que te juro, me daba miedo y todo imaginarme ese momento en el diner, como dice Lidia, con el Burger King y la niña disfrutando, decir, jolín, mi día de suerte, me viene un señor y me invita a una hamburguesa, con lo que me gustan las hamburguesas y en casa no puedo comerla así. Madre mía, es que es terrorífico y mira qué estupidez, pero cuando lees el dato de que en la autopsia dieron restos de hamburguesa con cebolla, además es que es muy descriptivo. Claro, que además fueron las dos, tanto Wanda como Michelle. Y yo me imaginaba al tío, y perdón por esto porque es muy morboso y debe ser mi mente, relamiéndose los labios mientras la niña comía la hamburguesa, imaginando lo que iba a hacer. Es que es tremendo, porque no es un acto de decir la pillo y no tengo tiempo ni de saber cómo se llama, no, es que se recreaba, ¿no? Porque esto es puro recreo, lo de la hamburguesa, o para, como bien dice Lidia, también es verdad, para conseguir su confianza. Pero yo creo que aparte de eso era un recreo para él. Uh-huh. Las tres eran preadolescentes, las tres desaparecen en Rochester a primeras horas de la tarde en días en los que llovía o había llovizna. Sus cuerpos aparecen en localidades cercanas, siempre cerca de una autopista, en lugares accesibles en coche, lo que apunta que fueron o trasladadas o arrojadas desde un vehículo. Todas son violadas, todas son estranguladas. Todas eran consideradas niñas solitarias por sus compañeros, procedían las tres de familias católicas de escasos recursos, tenían pocos amigos, atravesaban problemas de integración o rendimiento escolar. Esto en un principio lleva a considerar que el asesino podría trabajar en servicios sociales o conocer bien ese entorno, lo que le habría facilitado ganarse la confianza de estas niñas. No sé qué pensáis de eso, porque claro, de nuevo, excluyendo a Carmen, sí que aquí hay un dato en Michelle y Wanda, que es que ambas habían ingerido, como decía Lidia, alimentos que no habían
perdón, a ver si sé formar la frase sin liarme, que las dos habían ingerido antes de morir alimentos que no habían ingerido antes de desaparecer. Es que era una frase un poco enrevesada, y ambas habían sido vestidas de nuevo tras la muerte. No sé qué opináis de todos estos datos, de la relación entre los 3 crímenes, y si pensáis que esa persona conocía previamente a las víctimas, había tenido previo contacto con ellas. Hombre, yo creo que en caso de tener acceso a archivos pues de servicios sociales o algo así, igual lo del alfabeto sí que tuvo algo que ver, ¿no? Pero, y me parece que tampoco es una locura por parte de la policía pensar que pudiera ser una persona, o sea, es como un poco montar el puzzle, ¿no? Decir, vale, son niñas con pocos recursos, pues el asesino puede trabajar en servicios sociales, acercarse a ellas como una manera simpática de, oye, yo soy no sé quién, pero... No Sí, sé, ven es que te que voy a puede invitar ser, a comer una hamburguesa, que sé que en casa lo estáis pasando mal, lo que sea. claro, y las niñas, pues las pobres, encantadas. Claro, sí, como abejas a la miel. Las viejas. Pero yo creo que sí, que podría estar relacionada con ese tipo de trabajos, casi seguro, porque por duro que nos parezca, mucha gente que abusa de menores está metida en el tema de adopciones, está metido pero legalmente, o sea, está demostrado que se meten muchos en trabajos de este tipo para poder estar cerca del objeto del deseo, que no sea el otro que el niño o la niña. Entonces, hombre, claro que me casa. Hombre, quiero decir, si yo soy un animal y me encanta comer, yo qué sé, fruta, pues iré a un sitio donde haya mucha fruta, ¿no? Y esta gente, pues, va ahí porque sabe que estarán cerca de niños desprotegidos, niños que no pueden tener la atención que puede tener un niño de una familia que más o menos esté, ¿no?, colocada, sino que estos niños muchas veces pasan, que es un poco lo que hacía Garavito. Garavito, que yo lo he nombrado ya varias veces porque ese sí es un caso que me traumatizó, se acercaba a los niños que sabía que estaban en peligro de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces aprovechaba muy bien eso, ¿no? Y bueno, es terrible, pero es así. Sí, sí, o sea, es un perfil que se repite mucho, ya no solo en crímenes de índole sexual, sino en sectas y tal, o sea, donde se acercan estas personas es a gente pues de escasos recursos, gente que está en riesgo de exclusión social, o sea, gente que hay una desesperación de por medio que les puede llevar pues a abrazarse. Claro, pero yo digo, imagínate qué mente debe tener una persona así, qué clase de no sé cómo llamarlo, de cerebro para maquinar que voy a ir al punto más débil de esa persona, que es su debilidad social, ¿no? Su fragilidad social, mostrarme como una ayuda para poder sacar, o sea, es tremendo. Sí. Es un devorador implacable y sin ningún tipo de miramiento ni sentimiento ni nada, para mí, en mi opinión. Y niñas que ni siquiera tienen esos mecanismos para defenderse que puede tener una persona adulta. O sea, aquí estamos hablando de un pederasta y un asesino que durante esa época estuvo campando a sus anchas, y fueron 3 casos, como podían haber sido muchos más, y vete tú a saber si luego no llegó a operar en otros lugares porque se fue de la ciudad. Es que... Pero a mí eso es lo que me extraña, que de repente, o sea, solo 2. Porque si es el mismo y encima no le están pillando, no, o sea, que mejor, o sea, que no es que... Pero es verdad que cuando un asesino empieza a matar a gente, a varias personas, si no le pillan, es como que le coge gusto, ¿no? Y sigue. Sí, y Pero sobre todo... igual es lo que tú dices. Y sobre todo con perfiles de pedófilos, ¿no? Porque un asesino en serie muchas veces tiene un objetivo y se para cuando alcanza ese objetivo, porque muchos pues tienen estos También. conceptos mesiánicos de sí mismos, pero los pedófilos, los pederastas, es gente que en la mayoría de los casos les cuesta mucho reprimir esos instintos. No, es que es imposible directamente. Entonces llama la atención que frenase solo en 2 víctimas. Bueno, que se Igual murió. Sepamos. Igual murió, eso es lo que yo también pensaba. Igual murió de por medio, es que todo puede pasar. Que, si os parece, vamos a lanzar los nombres de los sospechosos principales y comentamos qué opináis de cada uno. Porque
bueno, se interrogaron a más de 800 personas para este caso, es una salvajada, pero uno de los principales sospechosos, por ir citándolos en el orden en el que yo he narrado el caso, es Dennis Termini, un bombero de 25 años que era un agresor sexual en serie. En la época se le conocía como el violador de los garajes. Era responsable de al menos 14 violaciones de adolescentes y mujeres jóvenes entre 1971 y el 73. ¿Por qué se le relacionaba con estos casos? Por ese historial de agresiones sexuales, porque poseía un coche beige similar al descrito por varios testigos de los secuestros, porque vivía muy cerca de esa zona donde Michelle Maenza fue vista con vida por última vez, y porque 5 semanas después del asesinato de la última víctima intenta secuestrar a una adolescente a punta de pistola, huye cuando ésta empieza a gritar, después rapta a otra víctima potencial, pero esta vez le persigue la policía y Termini se suicida de un disparo en la cabeza. El registro de su vehículo revela restos de pelo de gato blanco en la tapicería, que yo cuando investigaba el caso digo, ya está, o sea, tiene todas las cartas de haber sido esta persona. Pero cuando exhuman su cuerpo muchísimos años después, en enero de 2007, para obtener una muestra de ADN y compararla con el semen, demuestra que Termini no era el responsable de su asesinato, de las violaciones. De Carmen Colón y de Michelle Maenza no se conservaban restos biológicos que permitieran una comparación. No sé qué opináis de vosotros, una de dos. Lo que yo he pensado, o actuaban 2 personas y este era el encargado de conducir o lo que sea, y otro era el que violaba a las niñas, porque lo de los pelos de gato, que este tío tenga esta historia y todo, es como muchas casualidades para no tenerlas en cuenta, ¿no? Hombre, la verdad es que es curioso, pero no sé, igual a mí lo que menos me cuadra es que en este caso fueran 2 niñas tan pequeñas, porque él, o sea, abusaba violaba a adolescentes, ¿no? Pero eran un poquito más mayores. No eran de colegio, sino ya como de instituto. Uh-huh. Y luego eso de a punta de pistola, no sé. Sí, pero como que sí el que es modus verdad operandi suyo no nos cuadra del todo con lo que venimos contando, ¿no? De que podía haberse ganado la confianza de las víctimas. Por eso a mí me daba la y él sensación... además las ahogaba con un hilo. Por eso a mí me daba la sensación de que este podía haber sido el conductor. Pero la gente que vio el coche veía solo a una persona. Vamos, no hablaron de más de uno, ¿no? Ya, yo es por lo de los pelos de gato, que es lo que me tiene loco. Ya, eso es lo más... Sí. Es lo que me tiene loco en el caso. Yo creo que lo de los pelos de gato, claro, a ver, no quiero repetirme como siempre, pero por ejemplo en el caso de Alcácer no se encontró en el coche ni un solo pelo, ni uno que pudiera inculpar directamente nada. O sea, no se encontró nada y ahí están, quiero decir. Me estoy riendo porque en el bingo de A través de la niebla, cuando Pedro dice caso Alcácer o Garavito, es chupito, ¿eh? O sea... No, porque son 2 casos muy, muy mediáticos, pero es verdad que si lo lees, en el coche de Anglés o de Ricard no encontraron nada, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que llamaba mucho la atención, ¿no? Y que también alimentó muchas hipótesis. Entonces, quiero decir, los pelos del gato blanco, bueno, es que, y si realmente tenían que cerrar el caso, pero bueno, no creo que sean tan heavy de falsear pruebas. Yo lo que creo es que aquí desde el principio las cosas no se hicieron bien. Y me sabe mal decir esto porque dirán, joder, este tío qué manía le tiene a la policía. No, si no es eso, es que creo que no se hicieron bien y que era muy difícil hacerlo bien. Entonces, pues igual que cuando vas a un médico, hay médicos que son médicos de profesión que te vuelcan totalmente con el paciente y hay médicos que les da absolutamente igual, te dicen, mire, tómese esto, igual te da algo para la cabeza y a ti te duele el culo. Y ellos ni se han enterado de lo que te duele. Entonces yo creo que es un poco probabilidades y que según quien te toque, quien haga la investigación y tal, pues una cosa o la otra. Pero yo creo que aquí, bueno, lo mismo, como que tenían este caso que, oye, mira, le podemos dar carpetazo cerrándolo así, pero que las hipótesis son muchas y solo serán eso, hipótesis, y que están abiertas y que, ¿por qué no un grupo de personas, de pedófilos que además se sabe que se unen entre ellos y se pasan material y tal? No sé,
yo también opino como Lidia que no me cuadra el tipo de víctima, pero bueno, puede ser que este señor se aficionara de repente a la gente más joven, no sé. Sí, puede ser que las pillaran por banda y dijera, mira, me sirve. Porque también muchas veces es un poco por desesperación, ¿no? Sí. Otro de los sospechosos fue Kenneth Bianchi, que en la época de los crímenes trabajaba como vendedor de helados en Rochester, en la ciudad, y operaba cerca de las zonas de los 2 primeros asesinatos. En enero de 1976 se muda a Los Ángeles y entre el 77 y el 78, junto a su primo Angelo Buono, comete los asesinatos del estrangulador de Las Colinas, en los que murieron 10 chicas y mujeres de entre 12 y 28 años. Bianchi nunca fue acusado por los asesinatos del Alfabeto, siempre negó cualquier implicación, pero durante esa estancia en Rochester conducía un vehículo del mismo color y modelo que el avistado cerca de uno de los lugares de secuestro. No sé qué opináis vosotros de este. A la audiencia le digo que les vamos a dedicar el próximo episodio de Mecenas a los estranguladores de la colina, así que suscribíos para escucharlo. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros de este sospechoso? A mí personalmente los vendedores de helados estos norteamericanos me dan un poco de mal rollo. Dan yuyu. Sí. No sé si habéis visto... ¿Qué decía? ¿El qué? No, di. A mí se me ha ido ya la cabeza. Que digo que es lo que decía Pedro también, de que al final la gente, a ver, no todo el mundo, ¿no? Pero mucha gente que tiene esos instintos pedófilos se acercan a los niños de muchas formas y una de ellas es también a través de vender helados. Además así sí que los atrae, pero si hubiera sido él, no sé, yo creo que tenía una forma muy fácil de atraer a las niñas, ¿no? Que era con los helados. Y él iba con un coche diferente, las llevaba luego a comer hamburguesa, que puede ser, ¿eh? O sea, porque además este sí que su modus operandi era estrangulando, o sea, las mataba con estrangulamiento. Sí. Pero el gato... No el gato de los helados. No sé. El gato de los helados. Mira, es que es el tipo de perfil, es el tipo de asesino que más rechazo me causa, ¿sabes? Porque no sé, me imagino la que no se pueden defender, vamos, la inocencia de los niños y tal, y me causa mucho rechazo. Entonces, que venda helados y que también utilice los helados, pues también me causa muchísimo. Y además este señor que tiene a sus espaldas crímenes también. Pero claro, yo en mi caso ya es hablar. Yo me pega más el primero, es verdad. O sea, el segundo, que sería... Yo creo, para ir cerrando, que el primer asesino es el tío y que por eso se suicida. Y el segundo es el segundo que hemos tratado, que se aparecieron pelos blancos del zapato y que fue el que mató a las siguientes chicas. Eso es lo que yo creo. El de los helados, no lo sé, también me casaría. Es verdad que existe esa conexión. Donde hay una heladería móvil están los niños, ¿sabes? Sí. Pero bueno, no sé, me convence más el segundo, ¿no? El segundo asesino, el segundo posible asesino. Vamos, es una apreciación personal. Es muy difícil cerrar este caso. Además, el segundo se suicidó, que es lo que decíamos antes, ¿no? De que si dejó de matar a la mujer era porque estaba muerto. Sí, pero de nuevo tendríamos esas pruebas de ADN que no le relacionaban con los cuerpos. Y el tercer sospechoso sería Joseph Nasso, que es un señor en 2011, perdón, estoy hoy que me trabo hablando, disculpas a la audiencia. En 2011 tenía 77 años y es arrestado en Reno, en Nevada, por el asesinato de 4 mujeres en California entre el 77 y el 94. Todas ellas se cree que eran trabajadoras sexuales y sus apellidos comenzaban con la misma letra que su nombre. Este señor había vivido en Rochester a principios de los años 70 y viajaba con frecuencia entre Nueva York y California. Se le considera en un primer momento persona de interés en los asesinatos del Alfabeto, pero las pruebas del ADN demuestran que no coincidía con las muestras recogidas en el cuerpo de Wanda Walkowicz. De nuevo estamos en las mismas, que parece un callejón sin salida, ¿no? Porque cuando parece haber un sospechoso, las pruebas de ADN nos damos con un muro. A mí este no me casa nada. A mí este tercero o cuarto, porque ya sería el cuarto si sumamos al tío, no me casa nada.
porque además el perfil de prostituta es lo opuesto a una niña inocente, o sea, no sé. Lo que sí tengo que decir, ¿cuántos asesinos había en Rochester? En Rochester es la ciudad, mogollón, ¿vale? Parecía que había más asesinos de mujeres que McDonald's ahí, porque madre mía. No, en la época, teniendo en cuenta la época, que tampoco son muchos años, creo que son 2 años, 3 años, que van desde el primer crimen hasta el último. Es una ciudad que tiene 207.000 personas, 207.000 habitantes. Quiero decir que es un poco más grande que Burgos. No, me parece una barbaridad el nivelazo de asesinos que tiene, ¿no? Pues chicos, no sé si queréis añadir algo más o damos por finalizado este caso en el que no sé si hemos aportado mucho. Yo lo he traído porque me resultaba un caso súper curioso y súper inquietante. Porque lo más inquietante para mí de este caso es que quizás ninguno de los que hemos nombrado es el verdadero asesino. Existe esa posibilidad. En un caso así existe de que haya podido, incluso podría estar vivo y ser un octogenario, un anciano ya desvalido, inocente, y podría estar en la calle. O sea, existe. En este caso yo creo que existe la posibilidad. Sí. Pero sí que es cierto que hay técnicas hoy de genealogía genética que han resuelto casos más antiguos que este. Yo no sé si pensáis que todavía hay una oportunidad real de poner nombre a este monstruo. Yo creo que es muy difícil ya. Yo también. Porque es que, o sea, había lo que has comentado, si es que interrogaron a 800 personas, ninguna les cuadró. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a hacer pruebas de ADN a todas esas 800 personas que algunos ya serán huesos, algunos cenizas? Es muy difícil. O sea, yo creo que a no ser que sea algo así como de casualidad, de que de repente se descubra, pues eso, un señor súper mayor que le cogen unas pruebas de ADN y coinciden, pero yo creo que se puede dar por cerrado, por perdido más bien. Igual. A mí lo que me entristece de este caso es que yo tengo la sensación de que alguien en algún momento vio algo que pudo haber cambiado el sino de esto para siempre y decidió no alzar la voz y con ello enterrar a estas niñas, o sea, sellar el destino de estas niñas, y es lo que más me entristece de este caso. Pero bueno, no sé si queréis añadir algo o doy por finalizado el programa de hoy, chicos. Nada, yo lo que he dicho ya hay que es un caso, pues como tú bien dices, triste, que se hubiera podido evitar seguramente si alguien hubiera hecho algo, pero bueno, no lo hizo. Está claro que el miedo es paralizante o no queremos buscar los problemas en la sociedad. Es así. Pues chicos, muchísimas gracias por estar en la tertulia de A Través de la Niebla, Lidia, Pedro, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar con nosotros una semana más a través de iVoox, Spotify, YouTube, desde donde sea que nos escucháis. Estamos siempre atentos a vuestros comentarios. Así que un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en los episodios para mecenas o la próxima semana siempre aquí, A Través de la Niebla.